Y estoy en contacto ya con alguien muy especial, talentosísima, periodista, militante, artista, que desde hace un tiempo está en Mallorca y que nació aquí en Villa María, que se crió aquí, que luego vivió en Buenos Aires y que ahora nos va a contar un poquito de su actualidad, de su presente. Me refiero nada más y nada menos que a nuestra muy querida y bien amada Vanessa Cufré. ¿Cómo estás, Vanessa? Hola, muy buenas tardes, Emi. Muy buenas tardes a toda la audiencia de tu programa y a toda la audiencia de la radio. Aquí estoy muy bien disfrutando de los primeros días soleados continuos, por fin, en la isla. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, me imagino que el paisaje debe ser una maravilla y el vivir en una isla como lo es Mallorca, es una experiencia formidable, ¿no? Sí, creo que al paisaje se le agregó solo el mar, podríamos decir, porque las sierras siempre fueron un lugar para nosotros y nosotras las cordobeses que bueno, que tenemos en nuestra memoria todo el tiempo. Bueno, acá tenemos una sierra hermosa que se llama Sierra de la Tramuntana, que tiene muchas características muy parecidas a Córdoba y se le agrega eso la costa, ¿no? Que tiene la isla en el medio del Mediterráneo, que le da una belleza muy particular también, sin duda. Totalmente, totalmente. Contanos un poco de tu experiencia, de tu actualidad. La verdad que quienes te seguimos, tu camino impresionante, a haber llegado a ser asesora del Congreso de la Nación Argentina, asesora en el Ministerio de Desarrollo Social, bueno, y tantas cosas más, como periodista también, como artista acá en Argentina. ¿Cómo estás viviendo tu experiencia allá? ¿Cómo es tu presente? Bueno, como bien narraste, mi experiencia siempre estuvo muy ligada a lo comunitario y a lo colectivo. Por lo general he tenido muchos tránsitos desde mi deseo personal en el marco de la comunicación, el periodismo, que es lo que estudié, pero siempre me interesó que estuviese enmarcado en algún proceso colectivo y por lo general de transformación política. Así que sin dudas un poco te diría que arrancó la decisión de llegar acá desde cierta decepción con eso mismo que perseguí toda mi vida, ¿no? A veces las decepciones o las desilusiones nos hacen chocar con cierta realidad, ¿no? Y bueno, ante esa realidad a veces uno requiere tomarse un respiro, un momento, un, un parar para volver a encontrarse y redefinir un poco, ¿no? El sentido de la vida. También entender que ese sentido de la vida a veces va cambiando, ¿no? Con los años y, y a veces entramos en crisis con ese sentido y buscamos, ¿no? Estos rumbos que le van añadiendo cositas a nuestra vida. Y bueno, esos rumbos me trajeron a visitar amigos que viven aquí en Europa, ya para el año 2024 más o menos, y a pensarme también fuera de Argentina, que nunca se me había ocurrido, eh, que, que era también la oportunidad que ese momento me estaba brindando la vida, con mi edad, con mi soltería, con el hecho de si bien a veces tenía un deseo de tener hijos y demás, no lo había hecho. Entonces dije, bueno, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad para este otro deseo que era el de probar vivir en un país diferente al mío, que no era de mi vida desde siempre, sino que vino con el paso de los años y que se fortaleció en los últimos años, pero como experiencia de vida, ¿no? A ver qué es lo que se pone en juego. Ahí, bueno, se ponen en juego Claro, muchísimas cosas. claro, claro que sí. Bueno, pero aparte tenés un caudal de experiencias y de información importante para compartir allá también, ¿no? Y sobre todo en esto que hace a la construcción colectiva, que siempre te caracterizó y que hace que, bueno, tenga un doble valor todo lo que vos haces en la vida, ¿no? Sí, también creo que hay algo que son
cosas circunstanciales, pero que se añaden, ¿no? Como un engranaje para que se dé todas las situaciones, que creo que estamos viviendo un proceso de resignificación, ¿no? Este proceso semiótico social donde se resignifica nuestra narrativa política, discursiva, identitaria desde el sur global, donde lo que está fallando a nivel estructural del capitalismo y de los sistemas de explotación, ¿no? de las personas, está mostrando que hay posibilidades de construir alternativas a este sistema y que por lo general esas posibilidades o esas construcciones vienen de la periferia al centro y no al revés. Claro. Y creo que ahí un poco llego yo en este camino a poder darle sentido también a algunas reivindicaciones desde este lugar, 10.000 kilómetros de Argentina, que me ha tocado transitar estos últimos años y en los que me he empapado políticamente. Así que creo que en esa validación del discurso comunitario que tenemos, creo que ha venido a cumplir un rol interesante, ¿no? Y también a poner el cuerpo, como se dice, porque una cosa, por ejemplo, en el caso de ser migrante, yo no tenía una noción en mi vida qué era ser migrante y ser extraña en algún punto Claro, en otro país. claro. Y bueno, también ahí cargamos una herramienta más a la mochila del activismo y la militancia, ¿no? Y en este caso es también la defensa de los derechos de las personas migrantes y acercarnos un poco a esa realidad que se vive, que a veces algunos llegan por una migración más de decisión o de aventura, como se hace creer a veces, de experiencia, pero que siempre tiene una raíz de incomodidad, por así decirlo, de dejar de transitar un espacio conocido para darse con una realidad posible para mejor, para sumar. Así que bueno, eso creo que me trajo y acá estamos. Hace un año igual recién, ¿eh? Qué maravilla. Bueno, sí, pero impresionante, impresionante lo lindo que es esta experiencia y que la estás desandando, ¿no? Como periodista, como militante, eh, ¿qué nos podés contar? ¿Qué impresión nos podés contar estando allá de esta actualidad, ¿no? Que se está viviendo? Hasta ayer uno estaba leyendo que ahora Corralito en Estados Unidos, que ese corralito en Estados Unidos lógicamente va a afectar a la Argentina porque está atada de pies y manos con Estados Unidos, el ataque a Irán, la guerra con Ucrania, en fin, ¿qué nos podés contar que vivenciás y ves personalmente vos en esas tierras ya tan lejanas desde acá? Primero creo que veo una ruptura de esta exacerbación de un proceso individualista de sálvese quien pueda, porque creo que también nos pasa mucho a los argentinos, que somos bastante ombliguistas, ¿no? Nos pensamos que somos el ombligo del mundo y que no estamos enmarcados quizás en algún proyecto que es mucho más allá de los límites de nuestra frontera. Y el proyecto que hay en el mundo de polarización y de validación de la extrema derecha, ya no por el poder y por la guerra y muchas veces con el instrumento de las herramientas democráticas, creo que esa es una de las situaciones que está haciendo mucho ruido aquí. Eh, Creo que Europa siempre ha tenido la particularidad, ¿no? de consolidarse, por lo menos durante el siglo XX, como un, un faro, entre comillas, con respecto a lo que es los valores democráticos y de derechos humanos, y ha tratado de tomar cierta distancia de lo que fueron los gobiernos de Estados Unidos, pero creo que hoy hay un ritmo absolutamente marcado por la geopolítica y por un proyecto internacionalista que es más grande que todos nosotros, que nos excede a los gobiernos nacionales y que ante eso nos exige a los ciudadanos y ciudadanas a ser conscientes de cómo es la estructura que tenemos enfrente y quiénes son realmente los verdaderos enemigos de las libertades y de las posibilidades de progreso y bienestar de las personas. Eh, yo creo que ese es un momento bisagra, creo que también estamos en un momento donde
la validación de los pueblos del sur y hablo de los pueblos colonizados, racializados, desde una Europa que ha durante siglos explotado territorios completos, vidas enteras y a la vez ha negado la existencia de procesos de saqueo y de colonización en muchísimos lugares. Creo que este afluente migratorio tan grande que se está viviendo en Europa por parte de gente que a veces que se viene con la única herramienta que el colonizador les dejó, que fueron su lengua, en el caso de los pueblos que migran a Francia, por ejemplo. Claro. En el caso de España también, con Guinea Ecuatorial, que fue uno de los países, de los últimos países por el colonialismo español arrasados. Digo, hay una reivindicación de esos discursos, de esas identidades, que incomodan muchísimo en el seno de nuestro ex imperio, ¿no? Que era esta España, este reino de España, Claro. de hecho, ¿no? Exacto. Reino de España. Y ahí creo que nos validamos de por sí mismas las personas que tenemos nuestra identidad consolidada alrededor de asumirnos también, ¿no? Seres que híbridos, te diría, ¿no? Entre ese españolismo que llegó con los barcos y esa sangre originaria que está en nuestros pueblos. Y saber que también ese mestizaje fue un proceso, ¿no? De ir negando poco a poco lo que había pasado. Pero yo creo que también hoy la verdad está a la vista y lo que nos enfrenta es a nuestra propia identidad, digo. Empezar a negarnos a nosotros mismos la sangre originaria que nos corre por las venas es un credo del que dentro de muy poco, yo creo, hasta un propio europeo se sorprendería de que un latinoamericano no se reconociera indígena u originario. Ni siquiera indígena, porque de ser indígena es el nombre que nos pusieron los propios colonizadores. Claro. Entonces, creo que hay algo muy hermoso en ese proceso y que por eso entendemos por qué pone el foco la extrema derecha en las identidades de las personas trans, LGBT, en los procesos del feminismo y en estas construcciones sociales que han estado causando revoluciones en todo el mundo, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Qué interesante, bueno, todo lo que estás diciendo, por supuesto. Y tomo esto último también, que era una de las preguntas que me gustaba formularte, ¿no? El tema de la comunidad LGBT, el tema de la comunidad de personas con discapacidad y de adultos mayores, que pareciera en alguna medida que serían 3 puntos muy vulnerables hoy día. ¿Cómo los ves? Ya sabemos lo que está pasando en nuestro país. Yo desde que asumió este nuevo gobierno y cerró el INADI, dije, estamos muertos. Hasta que no venga un nuevo gobierno y que restaure la garantía de los derechos, acá estamos muertos en cuanto a derechos. Pero, ¿cómo lo ves en Europa o al menos en España? Sí, yo creo que acá, por ejemplo, este hecho particular que marcas, digo, el INADI capaz que, más te digo, te querés que sea, no le brindaba una solución a nadie. Ya lo sabemos, no tiene que ver con eso. Claro. Tiene que ver que cuando se quita una herramienta de construcción cultural, significa que estoy avalando todo el proceso contrario. Entonces, si el INADI lo que existía era como una especie de... Sí, está bien, es verdad, hablábamos de una institucionalización de ese espacio que generó que muchas personas dijeran, che, está mal discriminar. Sí, claro, está mal discriminar, pero no digo que está mal discriminar entre blanco o negro, bien o mal, sano o que te daña, sino que está mal discriminar a personas en el marco del acceso a derechos, porque digo, se ha construido un relato de superficialidad tan grande, que se hacen analogías o se hacen ejemplos, si se quiere, se ejemplifica de forma tribunera con cosas que son mucho más complejas que una simplificación que puede hacer en un reel de 30 segundos en Instagram para que alguien ponga me gusta. Tal cual. Entonces, hemos perdido capacidad argumentativa y yo creo que lo que se ha consolidado con la disolución del INADI es
la crueldad y la violencia como herramienta discursiva de la política. Se rompió un pacto de no agresión que existía hasta ahora en el marco de no podíamos salir alguien a decir que hay que matarlos a todos. Bueno, ahora sí. Tal cual. Y eso es una forma de negar lo que pasa cuando el otro que piensa distinto no merece mi validación y merece mi censura y merece la anulación de sus derechos. Estamos a punto de cumplir 50 años del último golpe de Estado en la Argentina, de la dictadura más cruenta que hemos vivido en nuestro país, 6 dictaduras en el siglo XX. Tenemos una democracia muy joven. Los sistemas democráticos se intentan fortalecer en el andar mismo, pero también el poder sabe construir un montón de herramientas para desbaratar esos sistemas, para debilitarlos y para fortalecer los autoritarismos y sostener este status quo de un núcleo social absolutamente enriquecido y propietario de la riqueza del mundo, que no va a dejar consolidar un proceso de transformación y por eso acude a recetas de hace 200 años de ese liberalismo individualista y depredatorio. Entonces, yo creo que es el momento, más que nunca, como se decía, la hora de los pueblos, porque no sé quién dijo los otros días, pero estoy tan de acuerdo, los gobiernos tienen guerras, los pueblos no peleamos entre nosotros. Tal cual. Son los gobiernos los que se matan por ideales, por riqueza, por intereses. Si a los pueblos les sacáramos los gobiernos en algún punto, y esto es anárquico casi, te lo diría, si lo quieren ver así, no sé si tendríamos los conflictos que dicen que tenemos. Entonces, sinceramente, creo que también este paso de cruzar el charco para acá me ha traído a pensar ya no desde la política centrada solo en lo social, político y económico que le pasa a la Argentina, sino de poder estructurar un relato y una narrativa que está relacionada absolutamente con las experiencias que hemos vivido en nuestro país en el marco de un proceso organizado a nivel mundial por sectores que operan concretamente acá donde estoy ahora. Entonces creo que la vida no por nada me ha traído hasta este lugar. Totalmente. No, hay una parte de la historia que me estaba faltando. y creo que, bueno, para eso he venido, no sé si soy yo el instrumento para la transformación de alguna situación, pero si no, sé que soy yo mi propio instrumento para poder transformarme a mí misma y la concepción del mundo que tengo, ¿no? Qué maravilloso, qué maravilloso. Bueno, vos sabés que el tiempo en la radio vuela, pero sí, claro. me quiero quedar con esto último que dijiste, que es tan justo, tan atinado, tan actual, tan actual. Realmente, Vane, obviamente esto es un programa de radio, pero quedan las puertas abiertas para seguir charlando y desandando tu experiencia por allá. Esto es un cafetín de Buenos Aires o de la parte del mundo que más te guste. Y agradecerte este encuentro, estas palabras y esta descripción tan atinada, tan certera, tan coherente de la realidad y de lo que definitivamente uno tiene que hacer, ¿no? Que es eso, trabajar en uno, como dice Alejandro Jodorowsky, querés cambiar el mundo, empezá cambiando vos. Total. Vane, quiero dejarte de mi parte un abrazo enorme, ya lo sabés, te súper amamos con el mejor de los sentidos. Siempre Muchas gracias. Por favor, siempre todos los éxitos y siendo que estamos en contacto con un programa de radio de una radio villamariense, quiero que el cierre de esta entrevista lo hagas vos, brindando las palabras que quieras brindarle a tu gente. Primero yo quiero mandar un abrazo muy grande a Villa María, Córdoba, a mi provincia querida, a mi ciudad, a mi gente.
Y a toda Argentina también, Buenos Aires que amo con todo el alma. Estoy muy contenta por esta oportunidad y quiero decir que no importa de dónde, que uno se vaya de Argentina, Argentina no se va de una y, y que la identidad es mucho más que solo donde nacemos. Es algo que llevamos, que trasladamos con nosotros en una cajita dentro de nuestro corazón y que desplegamos a cada lugar que llegamos con todo lo que somos y que no nos hagan creer un montón de cosas que, que dicen que somos los argentinos, que somos las argentinas. Claramente he podido comprobar todo lo contrario y somos mucho más de lo que nos han dicho que somos, valemos mucho más de lo que nos han dicho que valemos y somos mejor considerados de los que nos han dicho que nos consideran. Así que ya es hora de que empecemos nosotros a ver cuánto valemos, a querernos un poco más y a considerarnos un poco más para realmente poder hacer las transformaciones que hace falta y tener el coraje de enfrentarnos a quien sea con la frente bien en alto, sosteniendo nuestra identidad y nuestra dignidad. Así que nada, eso. Amo mi país, amo Argentina y soy muy feliz de seguir trabajando en nombre de Argentina acá Ay, qué tan lindo. lejos también. Qué lindo, qué lindo. Bueno, muchísimas gracias, Vane. Todos los éxitos. Abrazo enorme, enorme. Y por supuesto, seguimos en contacto. Claro que sí. Un abrazo grande. Chao, Emi. Chao, gracias. Chao, chao.